Mi pulgar se congeló a mitad del desplazamiento. La brisa del mar que entraba por la ventana de mi oficina de repente se sintió helada contra mi piel. Allí, en mi pantalla, estaba mi hermana Sofía, sonriendo desde una cabaña en Maui. Una pulsera de diamantes captaba el sol hawaiano mientras preparaba un cóctel. La misma hermana que la semana pasada lloraba por estar demasiado arruinada para ayudar con las facturas médicas de mamá. Sonó la notificación. Otra foto. Viviendo mi mejor vida. Bendecida sin arrepentimientos. Y se suma en su muñeca. En el reflejo de sus gafas de sol se veía la tarjeta corporativa dorada guardada en el borde de su cartera. Mi tarjeta corporativa, la que reporté como perdida hace 3 semanas. ¿Cuánto? Las palabras rasparon mi garganta mientras la llamaba. ¿Cuánto gastaste? Ella se rió. De verdad se rió. Como unos $100,000. No te preocupes, dejé suficiente para la pequeña cirugía de mamá. Apreté el escritorio con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Esa tarjeta no está a mi nombre. Está a nombre de mi empresa, mi LLC. ¿Entiendes lo que acabas de hacer? Silencio, luego pánico. ¿Qué quieres decir? Acabas de cometer fraude corporativo, un delito federal. Felicidades por documentarlo todo en Instagram. Mi nombre es Valentine. Tengo 29 años y soy la directora ejecutiva de mi propia empresa de marketing. Esta es la historia de cómo recuperé no solo mi dinero, sino también mi identidad de las personas que pensaban que eran dueñas de ambos. La traición no debería haberme sorprendido. Mientras crecíamos, Sofía siempre había sido la niña de oro, mientras que yo era la responsable, el cajero automático, la red de seguridad, la que nunca decía que no cuando mamá llamaba con una emergencia más. Cuando mamá necesitó la cirugía, nada que pusiera en peligro su vida, solo que era costosa, abrí una pequeña tarjeta personal para ayudar con las facturas. Pero Sofía había encontrado algo mejor, mi tarjeta dorada corporativa, la que está vinculada directamente a mi negocio, el que he pasado años construyendo desde cero. Todavía recuerdo la voz de mamá cuando la confronté esa noche, pensé que era Mian, dijo, sacando mi tarjeta dorada de su bolso y pasándosela a Sofía como si fuera su derecho. Sin disculpas, sin vergüenza, solo expectativas. Esa noche, me senté en mi apartamento a oscuras con la computadora portátil encendida mientras revisaba los daños. $14,782,53. Hoteles de lujo, vuelos de primera clase, compras en tiendas de diseñadores. Cada transacción era una bofetada directa, cada recibo una traición en formato digital. Pero Sofía había cometido un error de cálculo crítico. Ella pensó que le estaba robando a su hermana. En realidad, le estaba robando a Soluciones de Marketing García, LLC, una corporación registrada con protección contra fraudes, seguros y representación legal, civil o penal. Me preguntó Camila, mi abogada corporativa, a la mañana siguiente, con voz objetiva, mientras revisaba los cargos. La pregunta flotaba entre nosotras, cargada de familia y consecuencias. Ambos susurré, y la palabra supo a libertad. Camila asintió, ya redactando documentos, el banco congelará los cargos. El seguro investigará. Y tu hermana levantó la vista con la mirada fija, aprenderá lo que realmente significa el fraude corporativo. Tragué saliva con fuerza. ¿Esto dañará mi negocio? No, dijo Camila, pero a ella le dolerá. ¿Estás lista para eso? Pensé en los años de peticiones de solo esta vez. Los cumpleaños perdidos por trabajar en proyectos adicionales para cubrir emergencias familiares. El pequeño apartamento en el que aún vivía porque cada ascenso significaba más manos familiares en mis bolsillos. Sin dije. Estoy lista, la maquinaria de la justicia se movió más rápido que la culpa familiar. En cuestión de días, se presentó la denuncia por fraude. El banco bloqueó la tarjeta. La compañía de seguros abrió una investigación. Cada publicación de Instagram, cada etiqueta, cada selfie sonriente, se convirtió en evidencia en su contra. El primer mensaje de texto llegó a medianoche. No te atreverías a hacer esto. Somos familia. Ahí estaba. El escudo, la excusa, el borrador de límites que siempre había funcionado antes. Mi pulgar se cernía sobre el botón de respuesta. Viejos hábitos gritándome que me disculpara, que lo arreglara, que mantuviera la paz. En lugar de eso, reenvié el mensaje a Camila con 2 palabras. Más evidencia. Perfecto, respondió ella. Conciencia de culpa.
Mi teléfono sonó a las 6 a.m. La voz de mamá sonó repentinamente fuerte para alguien que había estado demasiado débil para manejar sus propias finanzas. Tienes que detener esto, le exigió. Sofía cometió un error. Te lo devolverá. La presión familiar se acumuló detrás de mis costillas. La necesidad de complacer, de apaciguar, de ser la responsable que arregla todo. No fue un error, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Fue un robo, y no fue solo a mí, fue a mi negocio. ¿Entonces vas a arruinar la vida de tu hermana por dinero? El disgusto en su voz era palpable. No respondí. Voy a evitar que ella arruine la mía. El silencio se extendió entre nosotras. Décadas de resentimiento tácito cristalizándose en el espacio. Si haces esto, dijo finalmente, la familia tendrá que elegir bandos. Cerré los ojos. Ya lo hicieron hace años, después de colgar. Abrí en mi computadora una carpeta etiquetada, para cuando se les olvide. Dentro había capturas de pantalla de préstamos impagos, transferencias bancarias para emergencias que se convirtieron en vacaciones. Mensajes de texto que prometían reembolsos que nunca se materializaron. Años de abuso financiero, meticulosamente documentados porque una parte de mí siempre supo que este día llegaría. Le envié todo a Camila con texto. Escribí. Estableciendo un patrón, respondió ella. Esto ayuda. Esa noche, publiqué una sola línea en el Instagram de mi empresa. A veces, los límites más difíciles de establecer son con las personas que te enseñaron a no tener ninguno. Los comentarios llegaron en masa. Apoyo, comprensión, gente que había estado allí. Por primera vez, no me sentí loca por querer que mi dinero siguiera siendo mío. A la mañana siguiente, el parabrisas de mi coche estaba destrozado. Los cristales brillaban en el tablero como lágrimas de ira. Ninguna nota, ninguna roca, solo destrucción entregada en la noche. Pero yo había instalado cámaras de seguridad alrededor de mi edificio de apartamentos 3 días antes, justo después de presentar el informe de fraude, una precaución que Camila había recomendado, sabiendo cómo podían escalar los conflictos familiares. Las imágenes mostraban una figura familiar, pero no era Sofía. Ella nunca se ensuciaría las manos. Era su novia intermitente, con la gorra baja, la sudadera con capucha puesta y el rostro aún reconocible para cualquiera que hubiera asistido a suficientes cenas familiares incómodas. Envié el video a Camila y a la policía. 2 cargos más, vandalismo e intimidación, nos lo estás poniendo demasiado fácil. Escribió Camila. Los documentos legales encontraron a Sofía en su lugar favorito para almorzar 2 días después. El mesero, que la había estado adulando toda la mañana, de repente se enfrió cuando el oficial de justicia se acercó. Es curioso lo rápido que la señorita García se convierte en una clienta más cuando las palabras cargos por fraude resuenan en los modernos asientos del patio. Más tarde esa tarde, sonó el timbre de mi puerta. Llegó a mi casa, sus gafas de sol de diseñador ocultaban sus ojos, pero no la furia en su mandíbula apretada. No puedo creer que, de verdad, estés haciendo esto, susurró, como si mi seguimiento fuera la verdadera traición. Me quedé en el marco de la puerta, sin invitarla a entrar. Me robaste, Sofía, le robaste a mi negocio. ¿Qué creías que pasaría? Es solo dinero, dijo ella, quitándose las gafas de sol. Siempre has tenido más que suficiente. Entonces la verdad me golpeó. No se trataba solo del dinero, se trataba de mi identidad. Mi hermana no me veía como una persona separada con límites. Yo era simplemente una extensión de ella, un recurso a agotar, una firma a falsificar. No se trata del dinero, dije en voz baja. Se trata de que pienses que mi nombre, mi negocio y mi vida son tuyos para usarlos como quieras. Somos hermanas, le insistió, como si eso lo explicara todo. Le entregué la citación judicial, no en esto. En esto, tú eres la demandada. La puerta se cerró entre nosotras con un suave clic que pareció más definitivo que cualquier portazo. Esa noche dormí sin mi teléfono por primera vez en años. No hubo emergencias a mitad de la noche, ni simulacros de incendio financiero. Solo silencio y la extraña y desconocida sensación de haberme protegido a mí misma. La compañía de seguros trabajó con una eficiencia brutal. En cuestión de semanas, aprobaron la reclamación por fraude y reembolsaron cada centavo a mi cuenta comercial. Pero las compañías de seguros no se limitan a pagar y marcharse. Ellos persiguen. De repente, Sofía no solo se enfrentaba a la demanda de su hermana,
Se encontraba frente a una institución financiera con departamentos jurídicos más grandes que nuestra ciudad natal. Sus correos electrónicos cambiaron de un enojo justificado a una súplica desesperada. Por favor, Valentine, te lo devolveré. Haré cualquier cosa. Están hablando de lavado de dinero en mis cuentas. Reenvié cada uno a Camila sin leer más allá de la línea de asunto. La deuda ya no es mía, respondí a su última súplica. Habla con la compañía de seguros. Ahora ellos son los dueños. Los mensajes de mamá se volvieron más desesperados que crueles. ¿Qué clase de hija destruye a su propia hermana?, escribió. No respondí porque no había ninguna respuesta que tuviera sentido para alguien que veía mis límites como una traición. 2 meses después del informe inicial, uno de mis antiguos colegas de una estación de noticias local, alguien que había reconocido el nombre de Sofía de nuestro pasado compartido, se puso en contacto conmigo para hablar sobre los documentos judiciales que eran de dominio público. La historia salió al día siguiente. Mujer enfrenta cargos de fraude por $100,000 después de usar la tarjeta de presentación de su hermana para vacaciones en Hawái. La foto que usaron la mostraba en la playa, despreocupada con mi dinero. No se mencionaba la cirugía a la que estaba destinado. No había contexto para los años de vampirismo financiero. Solo otro drama familiar hecho público. El Palacio de Justicia estaba más frío de lo esperado. Todo mármol y ecos, mientras mis tacones hacían clic en el suelo. 3 meses después de descubrir el fraude, nos reunimos en el juzgado del condado para la audiencia final. Sofía estaba sentada con su abogado, vistiendo un suéter recatado y una expresión que nunca antes le había visto, una contrición elaborada para el beneficio del juez. Cuando me preguntaron si quería hablar, me mantuve en calma en medio de una tormenta que yo no había creado. No se trata de venganza, le dije a la silenciosa sala del tribunal. Se trata de recuperar mi nombre. Mi hermana no solo tomó dinero, robó mi identidad, literal y figurativamente. Usó mi negocio, mi reputación, como si fueran propiedad comunitaria. La miré directamente por primera vez en semanas. Ella no solo gastó $100,000, gastó 15 años de mi arduo trabajo. Gastó una confianza que nunca recuperaré. El juicio llegó rápidamente. Se ordenó la restitución, se monitorearía su crédito y posiblemente se embargarían sus bienes. No hubo cargos criminales. No pude hacer eso. No del todo. Pero las consecuencias fueron reales y duraderas. Afuera, mientras caminaba hacia mi auto, Sofía me alcanzó. ¿Estás feliz ahora?, preguntó con voz quebrada. Me detuve y me giré para mirarla. No estoy feliz. Soy libre. Su risa fue amarga. ¿Crees que esto te hace mejor que la familia? No, dije, mirándola a los ojos. Me hace igual a la familia. Eso es lo que te asusta. Conduje a casa sola. El silencio en mi coche era más pacífico que vacío. Esa noche, archivé el último correo electrónico, cerré el último documento legal y abrí una nueva carpeta con la etiqueta límites no negociables. Luego, bloqueé los números de ambas. Tomé la decisión definitiva. No aceptaría más contacto ni de mi hermana ni de mi madre. Mamá terminó operándose con su propio seguro. Lo había verificado a través de una amiga en común. Pero nunca me perdonaría por responsabilizar a Sofía. En cuanto al novio de Sofía, las grabaciones de seguridad fueron suficientes para un cargo de vandalismo menor. Aceptó un acuerdo con la fiscalía y pagó la indemnización por mi parabrisas. Pero no volví a saber de él después de la fecha del juicio, 6 meses después de que finalizara el proceso judicial. Sin ningún contacto de mi familia durante todo ese tiempo, pasé por delante del escaparate de una joyería. Una pulsera de oro, simple, elegante, honesta. No la que Sofía había tomado prestada hacía años, no un reemplazo de las cosas robadas, sino algo completamente nuevo. La compré con mi propia tarjeta, mi propio nombre, mi propio dinero, sin ataduras de culpa u obligación, mientras el vendedor la deslizaba en mi muñeca. Recordé algo que dijo una vez mi abuelo: el amor no debería costarte el amor propio. Siempre pensé que quería decir que debía sacrificar más. Ahora entendía que quería decir lo contrario caminando a casa. La pulsera reflejando el sol del atardecer. Sentí algo que no había sentido en años: plenitud. No porque le hubiera ganado a mi familia, sino porque finalmente había dejado de jugar un juego amañado en mi contra desde el principio.
A veces, el perdón no se trata de reconciliación. A veces, se trata de cerrar una cuenta que te estaba drenando y marcharte con lo que queda. No con ira, no con venganza, sino con la tranquila certeza de que mereces el mismo cuidado que siempre has brindado a los demás. Eso no es venganza, eso es restauración.